libre. Radio Sol 106.3 FM. Pues les agradecemos mucho el favor de su atención aquí en Facebook, en Twitter, en Instagram, en el 106.3 de FM, Radio Sol, en www.radiosol106.com. Qué bueno que están con nosotros. Les agradecemos mucho los comentarios. Léenos uno, Lupita, está interesante ahí lo que nos dice un escucha. Un saludo a Samuel Ávila, él siempre está acompañándonos a través de la transmisión de Facebook Live. Y dice, querer frenar el narcotráfico con acciones militares nunca será la solución. Este fenómeno es global. Es mejor brindar al núcleo familiar a través de la educación, cultura, trabajo y valores, etc. Muy interesante. Pues en eso estamos nosotros, tratando aquí con nuestro granito de arena. Y nosotros sí, diariamente planeamos lo que vamos a hacer aquí, minuciosamente. A veces en el camino hacemos cambios que mejoran el trabajo, pero tiene que haber una planeación absolutamente en todo y una estrategia de largo plazo. Gracias por sus comentarios y síganos haciendo, es un gusto para nosotros escucharlos. Les decía, comprendo que he llegado ahora a un punto de mi relato en el que el lector se sentirá movido a una absoluta incredulidad. Me veo, sin embargo, obligado a continuarlo. El más imperceptible signo de vitalidad había cesado en Valdemar. Seguros de que estaba muerto, lo confiábamos ya a los enfermeros, cuando nos fue dado observar un fuerte movimiento vibratorio de la lengua. La vibración se mantuvo aproximadamente durante un minuto. Al cesar de aquellas abiertas e inmóviles mandíbulas, brotó una voz que sería insensato pretender describir. Es verdad que existen 2 o 3 epítetos que cabría aplicarle parcialmente. Puedo decir, por ejemplo, que su sonido era áspero y quebrado, así como hueco. Pero el todo es indescriptible, por la sencilla razón de que jamás un oído humano ha percibido resonancias semejantes. 2 características, sin embargo, según lo pensé en el momento y lo sigo pensando, pueden ser señaladas como propias de aquel sonido y dar alguna idea de su calidad extraterrena. En primer término, la voz parecía llegar a nuestros oídos, por lo menos a los míos, desde larga distancia o desde una caverna en la profundidad de la tierra. Segundo, me produjo la misma sensación. Temo que me resultará imposible hacerme entender que las materias gelatinosas y viscosas producen en el sentido del tacto. He hablado al mismo tiempo de sonido y de voz. Quiero decir que el sonido consistía en un silabeo clarísimo, de una claridad incluso asombrosa y aterradora. El señor Valdemar hablaba y era evidente que estaba contestando a la interrogación formulada por mí unos minutos antes. Como se recordará, le había preguntado si seguía durmiendo y ahora escuché: sí, no, estuve durmiendo y ahora estoy muerto.
Ninguno de los presentes pretendió siquiera negar ni reprimir el inexpresable, estremecedor espanto que aquellas pocas palabras, así pronunciadas, tenían que producir. L.I., el estudiante, cayó desvanecido. Los enfermeros escaparon del aposento y fue imposible convencerlos de que volvieran. Por mi parte, no trataré de comunicar mis propias impresiones al lector. Durante 1 hora, silenciosos, sin pronunciar una palabra, nos esforzamos por reanimar a L.I., el estudiante. Cuando volvió en sí, pudimos dedicarnos a examinar el estado de Valdemar. Seguía, en todo sentido, como lo he descrito antes, salvo que el espejo no proporcionaba ya pruebas de su respiración. Fue inútil que tratáramos de sangrarlo en el brazo. Debo agregar que éste no obedecía ya a mi voluntad. En vano me esforcé por hacerle sentir la dirección de mi mano. La única señal de la influencia hipnótica la constituía ahora el movimiento vibratorio de la lengua cada vez que volvía a hacer una pregunta a Valdemar. Se diría que trataba de contestar, pero que carecía ya de voluntad suficiente. Permanecía insensible a toda pregunta que le formulara cualquiera que no fuese yo, aunque me esforcé por poner a cada uno de los presentes en relación hipnótica con el paciente. Creo que con esto he señalado todo lo necesario para que se comprenda cuál era la condición del hipnotizado en ese momento. Se llamó a nuevos enfermeros y a las 10 de la mañana abandoné la morada en compañía de ambos médicos y del estudiante L.I. Volvimos por la tarde a ver al paciente. Su estado seguía siendo el mismo. Discutimos un rato sobre la conveniencia y posibilidad de despertarlo, pero poco nos costó llegar a la conclusión de que nada bueno se conseguiría con eso. Resultaba evidente que hasta ahora la muerte, o eso que de costumbre se denomina muerte, había sido detenida por el proceso hipnótico. Parecía claro que, si despertábamos a Valdemar, lo único que lograríamos sería su inmediato o, por lo menos, su rápido fallecimiento. Desde este momento hasta fines de la semana pasada, vale decir, casi 7 meses, continuamos acudiendo diariamente a casa de Valdemar, acompañados una y otra vez por médicos y otros amigos. Durante todo este tiempo, 7 meses, el hipnotizado se mantuvo exactamente como lo he descrito. Los enfermeros le atendían continuamente. Por fin, el viernes pasado, resolvimos hacer el experimento de despertarlo, o tratar de despertarlo. Probablemente el lamentable resultado del mismo es el que ha dado lugar a tanta discusión en los círculos privados y a una opinión pública que no puede dejar de considerar como injustificada. Una opinión pública que no puedo dejar de considerar como injustificada. A efectos de librar del trance hipnótico al paciente, acudía a los pases habituales. De entrada, resultaron infructuosos. La primera indicación de un retorno a la vida lo proporcionó el descenso parcial del iris. Como detalle notable, se observó que este descenso de la pupila iba acompañado de un abundante flujo de ícor amarillento procedente de debajo de los párpados
que despedía un olor penetrante y fétido. Alguien me sugirió que tratara de influir sobre el brazo del paciente, como al comienzo. Lo intenté sin resultado. Entonces, el doctor F expresó su deseo de que interrogara al paciente. Así lo hice con las siguientes palabras. Señor Valdemar, ¿puede explicarnos lo que siente y lo que desea? Instantáneamente reaparecieron los círculos hécticos en las mejillas. La lengua tembló, o mejor dicho, rodó violentamente en la boca, aunque las mandíbulas y los labios siguieron rígidos como antes. Y entonces resonó aquella horrenda voz que he tratado ya de describir. Por amor de Dios, pronto, pronto, hágame dormir o despiérteme. Pronto, despiérteme. Le digo que estoy muerto. Perdí por completo la serenidad y durante un momento me quedé sin saber qué hacer. Por fin intenté calmar otra vez al paciente, pero al fracasar, debido a la total suspensión de la voluntad, cambié el procedimiento y luché con todas mis fuerzas para despertarlo. Pronto me di cuenta de que lo lograría, o por lo menos así me lo imaginé. Y estoy seguro de que todos los asistentes se hallaban preparados para ver despertar al paciente. Pero lo que realmente ocurrió fue algo para lo cual ningún ser humano podía estar preparado. Mientras ejecutaba rápidamente los pases hipnóticos, entre los clamores de muerto, muerto, que literalmente explotaban desde la lengua y no desde los labios del sufriente, bruscamente todo su cuerpo, en el espacio de un minuto o aún menos, se encogió, se deshizo, se pudrió entre mis manos. Sobre el lecho, ante todos los presentes, no quedó más que una masa casi líquida de repugnante, de abominable putrefacción. ¿Qué les parece el extraño, el terrible, el fantástico caso del señor Valdemar? Así fue. Lo hipnotizaron, lograron detener la muerte 7 meses y luego pasó lo que les narré en el último párrafo. Realmente es extraordinario. Edgar Allan Poe. Y fue realmente el iniciador de ese tipo de relatos así, entre fantasmagóricos, trágicos, de terror, terroríficos, ¿sí? Que ahora en nuestro siglo XXI pues ya son muy frecuentes las películas de esa naturaleza, y esto que tan bellamente, tan dramáticamente describe Edgar Allan Poe, pues ahora lo vemos en la pantalla, de cómo
fluyen y fluyen las cosas con los efectos que actualmente se desarrollan, ¿no? Pero de hecho le hicieron película este cuento de Edgar Allan Poe, ¿sí? En un comentario, un análisis que hizo Julio Cortázar, pues habla él de que de alguna manera en el cuento se describe pues el creciente interés que empezó a haber en el siglo XIX por el mesmerismo. Yo les decía que el mesmerismo se le llama así por el iniciador prácticamente de la hipnosis con fines terapéuticos, un señor de apellido Mesmer, Franz Mesmer, alemán, avecindado en Francia, y que fue prácticamente el iniciador del hipnotismo, y lo tomaban como por un charlatán, ¿no? Pero de acuerdo a las evidencias y a las crónicas de la época, logró curar de esa manera a muchos pacientes, ¿sí? Pues la consideraban una pseudociencia, ¿sí? Consistente en imbuir al paciente en un estado hipnótico mediante la influencia del magnetismo, ¿sí? De ahí usaban los imanes también, una combinación de imanes con hipnosis, y después de ahí se derivaría prácticamente lo que conocemos ahora como hipnosis. Fíjense que yo he visto que algunos dentistas usan la hipnosis para no usar la anestesia en los pacientes, y lo hacen, ¿sí? Y he visto cómo han realizado operaciones sin anestesia, ¿sí? En trance hipnótico. Yo lo he visto. No le digo que yo lo he hecho porque no me lo van a creer, pero yo lo he hecho también, ¿sí? Entonces es una situación, claro, hay muchos mitos alrededor, ¿no? Como eso de que, por ejemplo, una persona que no quiere ser hipnotizada no es hipnotizada. No es cierto que lo puedan hipnotizar sin que él se dé cuenta o sin que él quiera. Luego, es muy difícil o prácticamente imposible que a una persona a la que acepta ser hipnotizada, hipnotizada, le hagan hacer cosas que no quiere o que va en contra de lo que quisiera, de su ser, de la moral, por ejemplo, ¿sí? O sea, si una persona hipnotiza a otra y quiere tener una condescendencia sexual, por ejemplo, si no está dentro de los principios, si no está dentro de lo que quiere el paciente en estado normal, en estado de vigilia, no se da, ¿sí? O sea, una persona hipnotizada que la van a mandar a robar o a hacer daño, no se da. O sea, es una situación. Tiene que haber una colaboración del paciente en este caso, y los resultados son sorprendentes en un momento dado. En un momento dado, personas con insomnio, ¿sí? Gracias a la hipnosis se ha logrado que puedan dormir, que puedan relajarse, ¿sí? Realmente es una terapia, vamos a decirlo así, bien llevada, sin charlatanerías, bien hecha. Es una terapia que aceptable para ciertos casos, ¿sí? Incluso para efectos de ciertas adicciones, ciertos problemas de conducta, en fin, ¿sí? Yo creo que son paradigmas, esquemas, terapias, métodos que es importante explorar. La mente humana es insondable y realmente son muchas las cosas que se pueden hacer, ¿sí? Desgraciadamente, entre más son cosas que más se ignoran de manera común, se presta mucho a la charlatanería. Eso también es cierto, y hay que tener cuidado al respecto de que sea gente seria la que hace este tipo de terapias, ¿no? Que da este tipo de situaciones. Este cuento fue publicado en diciembre del 45 en una revista, había una revista americana, American Review, y en A Week Journal, un periódico de la época, el 20 de diciembre del mismo año, y en el Broadway Journal, ¿sí? Muchos lectores, tanto en Londres como en Estados Unidos, llegaron a creer que la historia era en realidad un reportaje periodístico, según recoge el propio Poe en sus Marginalia, ¿sí? Un sanador inglés de visita en Boston escribió a Poe afirmando que él mismo
había llevado a cabo un experimento semejante para reanimar a un hombre declarado difunto, aunque en verdad el hombre resultó ser un marinero borracho, el cual había revivido a resultas de un baño bien caliente. Otro inglés llamado Thomas Hope tomó nota de la historia para su libro Early Magnetism in this Higher Relation to Humanity de 1846. Y en Inglaterra, la poetisa Elizabeth Barrett admiró, dentro de lo terrorífico del relato, la eficacia de la escritura, ¿sí? Y un grupo de seguidores de un escritor místico de nombre Emanuel Swedenborg, como se ha visto, creía que se trataba de hechos reales. El poeta de Virginia, Philip Pendleton Cook, confesó a Poe que la historia le había aterrorizado, que era el más condenadamente verosímil, horrible, espeluznante, impactante e ingenioso capítulo de ficción que nadie pudiese concebir o llevar a cabo. Esa voz humana, gelatinosa y viscosa, nunca se oyó nada igual. Pues tomamos nuestro separador para que nos alcancen los 8 minutos. Ahorita le seguimos aquí con las cosas de Julio Cortázar a propósito de este cuento, que además Cortázar tradujo del inglés al castellano, al español, los cuentos de Poe. ¿Sí? Ahorita vamos a comentar algo de eso. Tomamos nuestro separador, lo colocamos, vamos a escuchar Escalera al cielo. Dice, heaven, que es el vocablo que se utiliza para cielo, son de las pocas palabras o de los propios objetos, cosas, que en inglés se dice de una forma el cielo, cielo, y de otra forma distinta el cielo, cielo. ¿Sí? El cielo que vemos es sky, pero el cielo tiene un vocablo mucho más hermoso. El cielo, el paraíso es heaven. Entonces, Led Zeppelin, esta extraordinaria banda londinense de 12 años de duración, de duración activa y de décadas de vigencia, nos obsequia en una larga y hermosa canción una escalera al cielo. Enseguida volvemos.